por una parte, su voluntad y su decisión de salir de casa, en donde pues ya había recibido como todas las primeras clases, por decirlo así, con su mamá y con todos los músicos que circulaban en esa casa, y ir por sí misma a buscar a esas cantadoras, a esos tamboreros en esos pueblos y vivirlo de primera mano, ella misma encontrar y descubrir y todo eso. Y es cuando ella habla de que hace el curso de cantadora real, allá viviendo con las cantadoras, levantándose con ellas en la madrugada, haciendo los oficios que hacían ellas. O sea, eso marca de manera muy definitiva la formación y el trabajo de proyección que hace toda esa música para el público. Entonces ella después tenía que, al llegar, escuchar y transcribir entrevistas y volver a escuchar las canciones y ver entonces cómo las podía interpretar. Entonces eso fue un trabajo impresionante. Esto es Gaceta Podcast, una entrega quincenal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hola, soy Santiago Sembrano, editor web de Gaceta, y esto es Gaceta Podcast. Esta semana supimos que Sonia Basanta Vidales, más conocida como Totó la Momposina, murió el pasado 17 de mayo en México a los 85 años. Nacida en Talaiguanuevo, Bolívar, en 1940, en una familia de músicos, Totó recorrió el mundo con cumbias, porros, mapalés y bullerengues como una suerte de embajadora no oficial de la tradición musical del Caribe. De su obra destacan canciones como La Verdolaga, El Pescador o La Luna, o discos como La Candela Viva o Carmelina. Y bueno, ya en el siglo XXI recibió muchísimos premios nacionales o internacionales como el Premio Nacional Vida y Obra en 2011 o el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2015. Totó la Momposina llevaba retirada de los escenarios desde 2022, luego de un diagnóstico de Alzheimer y afasia. Y luego de su muerte, la cantautora mexicana Silvana Estrada dijo: "Descansa en paz, Totó, porque aquí te vamos a seguir cantando", mientras que Aterciopelados la recordó como la gran cultora, gestora y cantadora de la cultura colombiana, una embajadora de nuestras raíces y una defensora incansable de la música y la tradición en Colombia. Y cito estas declaraciones porque que apenas empiezan a esbozar la importancia del legado que nos deja Totó, porque desde mediados del siglo XX hasta entrado el siglo XXI, ella promovió este folclore caribeño y sus herencias africanas e indígenas en Colombia y en todo el mundo. Y es notable que artistas de distintas generaciones, de distintas escenas, reconozcan esa influencia y ese impacto. Durante ese periodo no fue posible hablar de música colombiana, de investigación, de su difusión, su canto, sin hablar de Totó la Momposina. O también podríamos decir que desde mediados del siglo XX hasta inicios del siglo XXI, Totó la Momposina desplegó un influjo de energía tan poderoso como el caudal del río Magdalena. Y estas no son mis palabras, sino las de Patricia Iriarte, autora de Totó, nuestra diva descalza, un libro que ha sido editado en 2004, luego en 2011, y su edición más reciente en 2022. Patricia es poeta y le ha dedicado su vida al estudio de la cultura del Caribe. Y hoy vamos a hablar con ella en Gaceta Podcast sobre la vida, la obra y el legado de Totó la Momposina. Patricia, bienvenida a Gaceta Podcast. Gracias por la invitación. Me gusta estar aquí con ustedes. Patricia, al inicio de tu libro tú describes a Totó como una diva total, una humana divinidad de la música. ¿Por qué? Porque después de tantos años de estarla buscando, investigando, conociendo, escuchando su música, pues la percibí como un ser realmente especial, muy, muy excepcional, que logró construir, digamos, un sentido muy potente de lo que era la música del Caribe como la conocíamos y llevarla a otro nivel realmente que iba más allá de la dimensión folclórica, ¿verdad? O festiva simplemente, para darle una densidad espiritual, cultural, social, política, en fin, mucho más compleja de lo que pensábamos. Entonces, pues alguien que hace eso se sale un poco, pues, de lo corriente, ¿no? Claro. Tú cuentas que fue con Totó que empezaste a querer tu música, como las cumbias y los porros, y también músicas que por ella supiste que se llamaban bullerengue, chandé, chalupa o sexteto. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Sí, pues mira, yo pues
No, yo nací en las sabanas de Sucre, pero me crié en Barranquilla desde pequeña y pues estaba, por supuesto, expuesta a toda esta influencia caribeña y más de carnavales y todo esto, pero lo vivíamos en mi casa, como se toma el agua, ¿no? Como unas cosas pues tan cotidianas sobre la cual uno no se detiene, sino que simplemente que se escucha, que se vive, que está ahí. Con Totó simplemente pues era un artista que yo veía en la televisión y por alguna razón me encantaba oírla, me gustaba verla, me gustaba esa energía, eso que transmitía, sin yo pues a los 10 años todavía saber qué era eso. Pero pasaron los años y la seguí viendo, la seguí encontrando en la televisión, entonces ya en la radio, y me continuó ya no solo fascinando, sino interesando como periodista a finales de los años 90 y luego del impacto de La Candela Viva y de Woodman y Peter Gabriel y todo ese boom que tuvo, pues ya allí tomé la decisión de trabajarla como tema de investigación, como desde ese interés periodístico. Y empecé a buscar información y no encontraba información más allá de los registros de prensa, más allá de algunas entrevistas, pues muy episódicas, coyunturales, pero no había más sobre ella, sobre su proceso realmente. Entonces, cuando pues tomo la decisión de investigar y empiezo a aprender todas esas cosas que puse allí. Me llama la atención lo que dices porque a veces cuando se discuten estas figuras tan monumentales, tan grandes, puede que se hable de su importancia, de su legado, pero eso pasa por alto los detalles de su obra, en este caso de una parte de la obra de Totó que es la discografía. Entonces me gustaría que nos señalaras para ti, en lo que investigaste y también en tu gusto personal, cuáles son esos discos o esas canciones como columnas principales que distinguen y elevan a Totó la Momposina y a su discografía. Más allá de las grandes frases con las que hablamos de ella, cuáles son esos álbumes o esos temas que la definen. Te voy a, creo que defraudar ahí, porque yo no podría decir, este disco es mayor o más importante o superior a este, y te voy a decir por qué, porque cada disco es diferente en la búsqueda y en la intención con la que fue hecho. Por ejemplo, el primer disco colombiano que se grabó en Francia, que recoge la música primigenia, ancestral de los tambores, recogió eso, ¿cierto? Que era una parte como seminal de la música de Totó, lo primero que ella recoge de su tradición familiar, de sus búsquedas personales en el territorio, etcétera. Luego, La Candela Viva trae eso, pero incorpora gaitas, incorpora sexteto palenquero, que ya nos obliga a mirar otras cosas que estaban en el Caribe y que no habíamos visto, y lo hace pues con una calidad superior, la calidad que le imprimió esos estudios y esos arreglos, y es, por supuesto, un sonido que nos envuelve y que nos conquista completamente. Luego viene Carmelina, que es otra exploración a otro universo sonoro, más caribeño en el sentido amplio, cubano, ¿verdad? Que trae del son cubano ya propiamente, no solamente el son palenquero, sino el son cubano, el bolero, esa canción La Sombra Negra, que recogía tradiciones que estaban en Palenque en la memoria de Batata y de toda esa dinastía de tamboreros de allá, pero que estaban guardados en memoria y gracias a ella suenan para todo el país, para todo el mundo. Y ahí venía un experimento arriesgado musical con los arreglos de Andrés Fernández, el cubano, y es decir, con Marco Vinicio y todos, que nos ponen otra órbita que también es muy sabrosa y sorprendente. Es una, para mí, por ejemplo, pues fue una sorpresa bellísima. Y de allí ese disco yo me quedo, por ejemplo, con una canción que se llama Agua. Agua, esa canción me fascina. Y luego viene Pa' Cantó, que es una bomba, que cantó un intento de síntesis más universal, más amplio, más world music, más con música africana, con instrumentos africanos, con sonoridades africanas, con... Sin embargo, está también lo colombiano, y ya están las bandas, ya entra la música de banda en pleno, los cobres, las metales, que no estaban antes. Bueno, se estaban en Carmelina, pero acá quieren como otra dimensión. Y así te puedo decir, o sea, de cada disco de La Bodega, otra búsqueda y el último grabado que fue El Asunto,
que es quizá el más complejo desde el punto de vista musical, el más arriesgado, el que extrema, digamos, las búsquedas, la innovación, la renovación que ellos intentan hacer. Entonces, cada disco es un mundo y cada uno trae una sorpresa y una enseñanza. Entiendo, no, igual a pesar de que decías que me ibas a defraudar, creo que fue una gran respuesta porque justamente destaca elementos específicos de su discografía. Entonces igual creo que vamos bien ahí. Ahora quiero que hablemos de otra parte de la obra de Totó la Momposina o de su legado, que fue la investigación y la recuperación de ritmos tradicionales en Colombia. Tú en el libro te detienes sobre ese proceso de investigación en distintos pueblos del país. Entonces, cuéntanos cómo llevó ella ese proceso de trabajo de campo y de investigación sobre nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro folclore. Pues mira, ahí se conjugaron dos cosas muy afortunadas en ese proceso de Totó y es que uno, por una parte, su voluntad y su decisión de salir de casa, en donde pues ya había recibido como todas las primeras clases, por decirlo así, con su mamá y con todos los músicos que circulaban en esa casa, y ir por sí misma a buscar a esas cantadoras, a esos tamboreros en esos pueblos y vivirlo de primera mano, ella misma encontrar y descubrir y todo eso. Pero tiene la fortuna de hacerlo de la mano en muchas de esas ocasiones, no en todas, pero en casi todas lo hizo con Gloria Triana. Y eso, por supuesto, fue algo que enriqueció tremendamente tanto la experiencia de Totó en esa búsqueda como la experiencia de Gloria como antropóloga. Entonces allí se retroalimentan esas dos mujeres en esa investigación y en esos abordajes, ¿verdad? Con esas tradiciones de Altos del Rosario, en toda la zona de la Depresión Momposina, las partes de Magdalena, Sur de Bolívar, o sea, todo lo que ellas recorren, que alcanzan a recorrer puntas en esos años, que lo hacían en las épocas de vacaciones. Y es una etapa fundamental que alimenta no solo el repertorio musical de Totó y de su grupo, sino su vivencia, su apropiación de esa tradición, como te digo, ya en su piel propiamente. Y es cuando ella habla de que hace el curso de cantadora real, allá viviendo con las cantadoras, levantándose con ellas en la madrugada, haciendo los oficios que hacían ellas. O sea, eso marca de manera muy definitiva la formación y el trabajo de proyección que hace toda esa música para el público. Entonces ella después tenía que, al llegar, escuchar y transcribir entrevistas y volver a escuchar las canciones y ver entonces cómo las podía interpretar. Entonces eso fue un trabajo impresionante. Eso es fascinante por múltiples motivos. Uno de ellos que yo creo que parte de ese proceso se puede apreciar también en lo que luego fue Yurupari, ¿no? El programa que Es- encabezaba Gloria Triana. Exacto, exacto, sí, así es. Y luego también porque muestra que, digamos, la relación de la música de Totó la Momposina no podía desligarse de ese proceso de vivir también y estar presente, hacer suya la historia e incorporarla a su quehacer. No era una cosa desligada de la otra, sino era justamente a partir de todos estos viajes que podía cantar como cantaba y lo que cantaba. Más allá de eso, como dices tú, era lo que eso estaba significando para ella, para la música. Sí. Y acá me parece importante que nos detengamos, ahorita mencionabas a su madre, a Livia Vides, que pues también tú en el libro señalas cómo fue una investigadora también de los bailes cantados de la depresión momposina. Entonces háblanos más de quién fue Livia Vides y cuál fue su trabajo y cómo influyó a Tutora Momposina. No, pues Livia Vides es fundamental, fundamental. Sin Livia Vides no hubiera habido Totó Momposina, sí, así de simple, así de claro, porque Livia le transmite a ella, como a todos sus hijos, un compromiso, una devoción, una dedicación, una convicción sobre el valor que tenían esas tradiciones para ellos, ¿no? Creo que aunque la experiencia de todos esos años fue muy festiva en el sentido de que ellos recibían en esa casa pues a los amigos que llegaban de la costa, a todos esos músicos y ahí se reunían pues para trabajar y para rumbear, y para comer y para enamorarse, para todo. Dicen que eran míticas esas Había un fiestas de esa casa, mensaje. ¿no? Varias personas han recordado que eran Sí. unas parrandas de días y días con sancocho a la mitad. O sea, yo leo las descripciones y me Sí. lamento no haber podido vivir una de esas fiestas. Memorable, ¿no? Pues eso pues imagina en una película de esas.
Pero entonces, detrás de todo eso, lo bonito es que había un mensaje de que estos somos, tenemos que estar orgullosos de esta vaina y tenemos que defenderla y tenemos que mostrarla y tenemos que cuidarla, ¿no? Entonces, digamos que ese mensaje se imprime pues en la mente y en la sensibilidad de Totó y resulta pues ser la base para todo lo que ella hace. Y luego Livia a lo largo de ahí para adelante es un puntal, es un soporte definitivo para Totó porque es quien le cuida a los hijos mientras Totó va al territorio a hacer sus recorridos, sus correrías, sus investigaciones. Livia queda con los tres hijos de Totó como las abuelas, o sea, buena abuela que se respete y pues le permite a todo eso, poder salir a hacer su trabajo que tiene que hacer. Y sigue siendo también una maestra que le corrige y sigue siendo una consejera. Es una figura definitiva, ¿no? En fin, para Toto hoy. Yo me atrevería a decir que sin ese periodo que propicia Lidia Vidas en su casa, la música del Caribe colombiano hubiese llegado de todas maneras a permear el interior del país y los escenarios y las emisoras y todo eso, pero se hubiera tardado más. Yo creo que ella fue un acelerador muy importante en ese proceso. Algo que me parece muy interesante de cómo planteas el libro es que contextualizas a Totó Momposina en el eje Mompox-Talaigua como una matriz ribereña de la que salieron también otros artistas que impactaron las artes y la cultura en Colombia e incluso en el mundo. ¿Puedes hablarme más de esa matriz y qué es lo que la hacía especial, más allá de Totó como contexto y como ecosistema, digamos? Sí, bueno, ahí tenemos que ir nada más y nada menos pues a la importancia histórica de Monpós en la historia de Colombia, valga la redundancia, como puerto fluvial en el siglo XIX es fundamental. O sea, era un punto por donde pasaba todo, el oro, la cultura, los libros, pianos, los instrumentos musicales, todo lo que llegaba a Barranquilla, a los puertos de la costa y seguía para el interior tenía que pasar por ahí. Entonces fue un caldero realmente que podemos estar hablando de casi un siglo de ebullición cultural de Colombia hasta que ya sabemos pues lo que va pasando con el río que va aislando a Monpós pues del resto. Pero mientras Monpós tuvo ese auge, pues allí se convirtió en un cruce de caminos culturales y musicales muy importante. A Monpós llegaba, hubo zarzuelas, o sea, el bisabuelo de Totó montó zarzuelas en Monpós. Entonces eso explica un poco un José Barro, por ejemplo, sí, nada más y nada menos, que viene el Banco Magdalena, pues allí cerquita, en toda esa zona de influencia. Yo lo explicaría pues por ahí y creo que fue una influencia perdurable hasta hoy, que estamos viendo pues los resultados de lo que se gestó allí en esa región. Pues también por la influencia de las culturas nativas de allí, indígenas, el peso pues de los pueblos africanos que estaban esclavizados y que fueron llevados allí. Todo eso conformó un crisol muy importante cultural y musicalmente. Distintos perfiles y notas señalan la importancia que, como un punto de inflexión quizás, que tuvo 1982 cuando estuvo junto a García Márquez en la ceremonia del Nobel en Estocolmo. Sí, como un punto de inflexión en su carrera, en la forma en que fue Ujú. reconocida internacionalmente y la forma que también su música pudo circular y ser entendida tanto en el exterior como en Colombia. ¿Tú estás de acuerdo con que fue un hito en su carrera? ¿Cómo lo ves tú esa ocasión que a veces es tan mencionada cuando se habla de la carrera de Totó la Momposina? Sí, es buena la pregunta porque si bien es cierto que marcó un hito, tampoco hay que sobrevalorarlo. Es decir, Totó ya tenía lo suyo, ¿sí? Ya para el 82 ya ella había hecho varias giras por Europa, por la Unión Soviética, ya había estado en Estados Unidos, ya había hecho junto con Delia Zapata la famosa temporada en Radio City Music Hall en Nueva York. Es decir, ya tenía su kilometraje, pero obviamente esto le pone el spot de luz encima en esos 5 minutos gloriosos cuando baja las escaleras cantando Soledad. Y evidentemente luego eso le da mayor visibilidad y hace que de allí surjan otras propuestas, ¿verdad? Invitaciones y cosas. Pero no es que sin eso Totó no hubiera sido Totó, no, no creo. Totó hubiera sido Totó
y todo lo que hizo aún sin el 82. Claro. Algo que me parece muy interesante de tu libro es hacia el final cuando te preguntas pues cuál es la relación de artistas más jóvenes de nuevas generaciones con la obra y la figura de Totó la Momposina y citas algunos testimonios como por ejemplo el de Lido Pimienta, que claro, uno escucha su obra y sin duda puede sentir las Ujú, huellas de Totó la Momposina ahí. Entonces, ¿cómo ujú, fue esa parte sí. de la investigación de tu libro? ¿Cómo sentiste tú la presencia y sí, el impacto de la música y la investigación de Totó la Momposina en estas nuevas generaciones? Eso fue bellísimo y sigue siendo muy lindo verlo porque, bueno, yo a lo largo de todos esos años, con las sucesivas ediciones que iba teniendo el libro y pues por mi propio seguimiento que hacía de la carrera de Totó, iba viendo cómo esa música iba conquistando las nuevas generaciones. Obviamente no era la única, había otros artistas, Carlos Vives, por supuesto, teníamos que reconocer también el trabajo hecho por otros artistas colombianos, pero quien le pone como el toque mágico a todo ese proceso es Totó. Y yo voy viendo, voy presenciando, voy asistiendo a esa seducción, ¿no? De los jóvenes y me parece fascinante. Y entonces decido incorporar eso en el libro. Me parece fundamental que aparezca allí a Totó como inspiración, como formadora de una conciencia en los jóvenes de la importancia de esta música, de la identidad, claro, como decía ella, la música de la identidad y como seducción. O sea, esas dos funciones que ella hace, ¿no? Una coeducativa, pedagógica porque en las entrevistas lo hacía permanentemente como una maestra, hablaba y hablaba y hablaba y repetía ese mensaje y la seducción que hace desde el escenario. Entonces yo sabía que Lido Pimienta tenía que haber escuchado a Totó, yo sabía que, por ejemplo, Tato Marenco, que estuvo con ella, muchos jóvenes, pues hasta, por ejemplo, la invitación que le hace Alfonso de las Priella en Rock al Parque a cantar ahí El Pescador en clave de rock. Y ella se presta para eso a sus 75 años, 73 años que tenía. Entonces eso es fascinante. Eso había que mostrarlo, había que registrarlo allí, ¿no? Como un fenómeno muy importante que quedó. Y lo decía Tato Marenco en estos días en un mensaje que puso en su Facebook. Decía, maestra, vaya tranquila que aquí estamos nosotros para seguir esto. Eso es lo más lindo. Me decías antes que parte de tu inspiración para hacer el libro fue que no encontrabas mayor cosa en las investigaciones sobre Totó la Momposina. Y lo dices en el prefacio de la nueva edición, que esto ha ido cambiando con los años, que sí ha habido más investigaciones y aunque, como señalas, Colombia se tardó en reconocer su trabajo y su importancia, hubo reconocimientos de, pues como el Premio Vida y Obra, etcétera. Pero también has dicho que todavía falta que la gente se apropie Mm. más de la música y del legado. Entonces yo me pregunto, en adelante, ¿qué falta por contar, por investigar desde el periodismo, la investigación, la academia, en fin, los documentales, el cine, desde todos los Bueno, medios que tenemos para narrar? ¿Qué falta dilucidar sobre la obra, el impacto, la vida, lo que sea de Totó la Momposina? sí, varias cosas. Pues mira, si bien Totó logró ese reconocimiento desde la institucionalidad, el Ministerio de Cultura le dio Premio Vida y Obra, la Universidad de Antioquia también recibió doctorados honoris causa de la pedagógica, en música, tanto aquí como fuera. Todo eso es cierto y está muy bien, pero eso no quiere decir que no haya mucho todavía que estudiar y que explorar y que encontrar en esos, de lo que significaron esos 60 años de trabajo musical. Por ejemplo, a nivel académico, yo decía ahí pues que eso hay que estudiarlo con la musicología, con la antropología. Y afortunadamente estamos a puertas de recibir un libro publicado por la Universidad Tecnológica de Bolívar que se llama Cantando el Caribe Colombiano, Tradición y Creación en la Música de Totó la Momposina, que es un trabajo berraquísimo hecho por tres investigadores, Federico Ochoa Escobar, Juan Sebastián Ochoa Escobar y Carolina Santamaría Delgado. Ellos son músicos, uno de ellos es antropólogo, el otro es doctor en artes, el otro es doctor en estudios musicales, etnomusicóloga, Carolina, y con esa preparación y con esas herramientas han hecho una disección de la obra musical de Totó, disco por disco, casi que canción por canción, haciendo eso que yo decía hay que hacer. Sí, me da mucha alegría. Me pidieron hacer el prólogo del libro y digo, me da mucha alegría encontrar en este trabajo eso que yo
decía que había que hacer porque es realmente ir, cosas que yo no podía hacer porque no, mi formación no es la música, ¿cierto? Pero desentrañar las claves musicales y el trabajo del cómo tomó esas tradiciones y las reinterpretó y las tradujo a un lenguaje contemporáneo muchas veces sin perder la esencia. O sea, esa maniobra es una cosa que realmente había que estudiar y este equipo de investigación lo hace y hace una cosa mucho, muy importante y es que el libro viene como un libro de partituras. Escogen solamente pues 16 temas, 16 piezas de toda la discografía porque pues tampoco podían hacerlo todo, pero 16 temas claves que ahora pueden ser interpretados por las orquestas y los grupos musicales en Colombia que antes no podían ser porque no existían las. O sea, el grupo podía hacerlo porque el grupo lo hizo, ¿cierto? Y lo sabía, pero otras agrupaciones difícilmente podían interpretar y recoger esa música y transmitirla porque no tenían las partituras. Ahora están las partituras y ahora se puede enseñar en las academias esas piezas. Eso por una parte, pues, o sea, puede hablar pues de estrictamente psicológica, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de la gestión cultural o de lo que ahora llamamos las industrias culturales y creativas, lo que hizo Toto también es un caso de estudio. O sea, ¿cómo fue posible mantener durante tantos años una empresa musical, pues empresa entre comillas, como esa, una institución casi durante tanto tiempo con ese ritmo de producción, con todas las dificultades, los sacrificios y los dramas que tuvo detrás, pero que lo logró? ¿Cómo fue posible eso desde el punto de vista de lo que hoy llamaríamos pues una gestión cultural? Y en otro aspecto ya también periodístico, por ejemplo, podría decirte que hay un trabajo muy importante que hacer de búsqueda de las huellas de Totó que dejó en Europa, porque vivió muchos años en Francia y vivió muchos años en Inglaterra, donde hacía un trabajo de escuela de musical para los niños ingleses, música, que habría que buscar también en Cuba esas relaciones, colaboraciones que tuvo y habría que buscar en México, un país que visitó durante muchos años por razones también familiares y musicales. Entonces todo eso no se ha explorado. Por ejemplo, yo no pude hacerlo por razones económicas, sobre todo porque eso requiere una financiación. Pero está ahí, yo creo que si ese trabajo se hace, encontraríamos muchas sorpresas también. Patricia, y para terminar, para las personas que no la vieron en vivo a Totó la Momposina, ¿cómo describirías esa experiencia de verla interpretar su obra en un escenario? Uf, es como un trance, o entrar en un trance definitivamente del que uno no quiere salir después. Pues cuando uno estaba allí en el escenario frente a ella y se abría esa experiencia, pues era una cosa que realmente te cambia. Y así lo sentí yo y así lo sintió mucha gente con la que pues hablé. Yo creo que todos hemos conocido a alguien que ha expresado algo similar y era que era una experiencia que realmente te llegaba al alma y no sabías igual después de verla ahí. Bueno, Patricia, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.